Hoy, en Foco Preciso, la crisis global de vivienda. Entremos de lleno en esto. Lo que estamos presenciando hoy en día en gran parte del mundo occidental no es una simple fluctuación económica, no es un bache temporal del mercado, es la anatomía de una crisis sistémica, el resultado acumulativo de décadas de decisiones y políticas estructurales. Para comprender realmente la magnitud de esta situación, tenemos que analizar la evidencia con una mirada profunda y pausada. Literalmente, estamos viendo una reestructuración fundamental sobre quién tiene acceso a la estabilidad económica y quién se queda afuera. Para poner esto en perspectiva, imaginemos esta cifra. Entre 1.5 y 5.5 millones, ese es el déficit masivo estimado de unidades de vivienda, y esto es únicamente en los Estados Unidos. Según analistas de Goldman Sachs y otros expertos detallados en nuestra investigación, se necesitaría construir millones de viviendas adicionales solo para volver a un equilibrio razonable entre la oferta y la demanda. Este número nos da el contexto perfecto para un panorama global que es, francamente, sombrío. Estamos hablando de una escasez sin precedentes. Básicamente es un colapso prolongado en la producción de algo tan básico como el refugio. Ahora bien, la historia solía ser muy distinta. Hace apenas unas décadas, una familia de clase media con ingresos completamente ordinarios podía aspirar a comprar una casa en casi cualquier ciudad de Estados Unidos, Canadá o Australia. ¿Por qué? Porque el múltiplo entre el precio de la vivienda y el salario era manejable, solía ser de 2.5 a 3.5 veces el ingreso familiar anual. Esa era la promesa implícita, ¿verdad? El acceso a la clase media. Sin embargo, la realidad actual es severa y marca una pérdida profunda de esa estabilidad. El sueño de la propiedad privada simplemente se ha desconectado de los ingresos reales de un trabajador promedio. Y si miramos a nivel internacional, la inasequibilidad ha llegado a niveles críticos. Al revisar los hallazgos de la encuesta Demografía de 2025, los números son abrumadores. Hong Kong lidera la lista de lo imposiblemente caro con un múltiplo de 14.4. Sydney está en 13.8 y Adelaide en 10.9. Es un dato verdaderamente demoledor. Pensemos en esto. De todos los grandes mercados metropolitanos globales evaluados, ni una sola ciudad califica ya como asequible. En América del Norte, lugares como Vancouver, Toronto, Los Ángeles o Nueva York muestran ratios que superan por mucho el nivel de severamente inasequibles. 75%, 3/4 partes de los hogares estadounidenses hoy en día no pueden permitirse comprar una casa nueva mediana según los estándares históricos. En muchísimas ciudades los pagos de las hipotecas ahora devoran entre el 30 y el 40% de los ingresos medianos, y para los segmentos de menores ingresos esta carga es aún más asfixiante, llegando a superar el 60 o incluso 70%. O sea, las familias tienen que destinar una porción cada vez más gigante de su presupuesto solo para tener un techo, lo que destruye sistemáticamente cualquier capacidad de ahorro, de inversión a futuro o de consumo en otras áreas de la economía. Y claro, el impacto social de todo esto es innegable, especialmente cuando observamos las tasas de propiedad. La generación de los baby boomers a los 36 años alcanzó una tasa de propiedad cercana al 63.7%. Por el contrario, los millennials en esa misma etapa exacta de sus vidas apenas rondan el 57%. Esto nos describe un impacto generacional gravísimo. Esta crisis sistémica está bloqueando de manera desproporcionada a las generaciones más jóvenes. Literalmente les impide el ingreso al mercado inmobiliario en comparación con las oportunidades que tuvieron sus padres. Y la situación se vuelve todavía más aguda para los adultos de la generación Z, quienes muestran una tasa de propiedad increíblemente baja del 27.1%. Pero lo que resulta aún más profundo es que las encuestas revelan que el 84% de este grupo demográfico está retrasando hitos de vida fundamentales. Hablamos de casarse, tener hijos o lograr la independencia financiera. Y lo hacen precisamente por la inestabilidad de la vivienda. Esto tiene repercusiones demográficas masivas, creando un efecto dominó. Menor natalidad, menor arraigo en las comunidades y un debilitamiento gradual pero constante de la movilidad social ascendente. Como resultado de todo esto, el porcentaje de compradores primerizos se desplomó a un mínimo histórico del 21% en 2025. Además, la edad mediana de estas personas que compran por primera vez ha escalado dramáticamente hasta los 40 años. Casi un tercio de los jóvenes que no son propietarios dudan genuinamente de si alguna vez en su vida podrán comprar una casa. Muchos siguen viviendo con sus padres o compartiendo alquileres carísimos, postergando la creación de hogares independientes. Es, sin duda, una transformación estructural profunda en cómo se desarrollan nuestras sociedades occidentales modernas. Bueno, hagamos una pausa total aquí.
Es fundamental absorber los profundos síntomas que acabamos de revisar. Hemos visto las drásticas consecuencias económicas, sociales y demográficas. Pero antes de sumergirnos en la compleja mecánica política e institucional que causa esta enfermedad, es vital entender algo. Esto no es un accidente. Es el resultado de un diseño regulatorio prolongado. Así que la pregunta obligada es, ¿cuál es la verdadera raíz del problema? Sección 1. Restricción artificial de la oferta. Esta es la causa fundamental. La limitación deliberada de nuevas viviendas, impulsada por regulaciones de uso de suelo excesivamente estrictas y leyes de zonificación asfixiantes, tiene un impacto numérico exacto. En la mayoría de las grandes metrópolis, al prohibir viviendas multifamiliares o al exigir tamaños mínimos de lote enormes, se está restringiendo la oferta de forma artificial. Estudios econométricos recientes demuestran que el simple hecho de duplicar los tamaños mínimos de lote puede inflar los precios de venta de las casas en un 14% y los precios de los alquileres en un 9%. Así, el costo del terreno altamente regulado representa una porción cada vez mayor del precio que usted o yo terminaríamos pagando. Esta frase resume muy objetivamente un fenómeno local conocido como NIMBY, por sus siglas en inglés, que significa no en mi patio trasero. La dinámica analizada en las fuentes revela que los vecinos existentes, que ya son dueños de casas valorizadas, suelen oponerse sistemáticamente a los nuevos desarrollos residenciales. Los argumentos comunes son el aumento del tráfico o cambios en la estética del barrio, pero al hacer esto logran bloquear nuevas construcciones, protegiendo así los altos valores de sus propias propiedades a expensas directas del bienestar y el acceso de las nuevas generaciones. Cuando miramos a nivel regional, la diferencia entre marcos regulatorios es simplemente abismal. Al comparar áreas con regulación flexible frente a las de regulación restrictiva, los datos documentados hablan por sí solos. Regiones como Houston en Texas mantienen una asequibilidad relativa mucho mejor porque permiten construir mayores volúmenes de vivienda incluso cuando enfrentan un crecimiento poblacional inmenso. En un agudo contraste, los pesados marcos regulatorios en estados costeros como California o Nueva York generan una escasez crónica y precios absolutamente desorbitados. Sección 2. Efectos monetarios y demográficos. El macroentorno. Ahora, mientras la oferta local permanecía artificialmente atrapada en las ciudades, entraron en juego fuerzas macroeconómicas masivas que estimularon violentamente la demanda. Esta intersección, poca construcción y políticas expansivas, fue gasolina para el fuego de la crisis. Las inmensas intervenciones de los bancos centrales comenzaron con la famosa expansión cuantitativa después del 2008, seguidas por los estímulos sin precedentes en el 2020. Al mantener tasas de interés artificialmente bajas, se inyectó muchísima liquidez, y cuando las tasas finalmente subieron para combatir la inflación, se creó lo que llamamos el efecto de bloqueo. Propietarios con hipotecas súper bajas, del 2.5 al 3.5%, simplemente se niegan a vender, secando por completo el inventario de casas disponibles. Y si examinamos la presión sobre la demanda, los datos son reveladores. Informes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, o HUD, indican de manera imparcial que el gran crecimiento de la población extranjera entre 2021 y 2024 llegó a explicar hasta el 100% del crecimiento de la demanda de alquileres en ciertos estados altamente impactados. A nivel nacional, esta dinámica demográfica explicó cerca de 2/3 del crecimiento total de la demanda de rentas. Es un factor demográfico innegable operando, nuevamente, sobre un mercado que ya estaba fuertemente restringido. El principio económico subyacente que nos presenta el material de origen es clarísimo. Cuando la oferta de vivienda es inelástica por culpa de la burocracia, cualquier aumento abrupto en la demanda eleva los costos. Un aumento equivalente al 1% de la población inmigrante de un condado puede elevar los precios de las casas en un 3.8% y los alquileres alrededor del 2.2%. Los datos indican que esta dinámica económica afecta de manera directa a los ciudadanos de clase media y trabajadora, quienes terminan compitiendo por un espacio en el mismo entorno de tremenda escasez. Sección 3. Intervenciones políticas contraproducentes. Aquí es donde vemos cómo ciertas políticas bien intencionadas pueden empeorar el problema. El análisis de las fuentes argumenta, con datos empíricos, que políticas como el control de alquileres reducen activamente la oferta de unidades. ¿Por qué? Porque desincentivan a los dueños a mantener sus propiedades en buen estado o a construir otras nuevas. Por otro lado, los mandatos de zonificación inclusiva, que obligan a incluir unidades subsidiados por el desarrollador, actúan en la realidad económica como un impuesto adicional. Esto disminuye la rentabilidad, desincentiva la construcción total y, de forma paradójica, termina elevando el precio general de las unidades de libre mercado.
Habiendo analizado meticulosamente los engranajes de esta profunda crisis estructural, es momento de transicionar al segmento final de nuestra explicación. Nos centraremos estrictamente en los remedios específicos, pragmáticos y orientados a la oferta que prescriben nuestras fuentes. Entonces, ¿cuál es exactamente el camino hacia soluciones reales? Los pasos propuestos enfatizan algo crucial: un aumento sostenido de la oferta de viviendas debe tener prioridad absoluta sobre el estímulo a corto plazo. Primero, se requiere una reforma profunda de la zonificación, eliminando o reduciendo drásticamente las prohibiciones de construir viviendas multifamiliares y bajando esos enormes requisitos de tamaño mínimo de lote. Segundo, una gestión ordenada de los flujos migratorios para asegurar que sean compatibles con la infraestructura local. Tercero, evitar la inyección masiva de liquidez hacia los bienes raíces, manteniendo una política monetaria estable. Y cuarto, una fuerte desregulación enfocada en derogar normativas que no funcionan y facilitar tiempos racionales para obtener permisos. En resumen, hay que permitir que el sector privado pueda responder y construir. El punto culminante de todo este análisis es este. La falta de acceso a la vivienda no es solo un fracaso económico frío en una hoja de cálculo, es una amenaza directa para el tejido de nuestras comunidades. Retrasa la formación de familias, reduce la fertilidad y fractura proyectos de vida. Históricamente, la propiedad privada ha sido el mecanismo de movilidad social más importante que tenemos. Cuando se vuelve inalcanzable, el resentimiento social crece y la cohesión se rompe. La verdadera asequibilidad solo surgirá cuando se permita construir en volúmenes suficientes. Y tras profundizar en toda esta evidencia, nos queda una reflexión final ineludible. ¿Permitirán nuestras regulaciones modernas que este pilar vuelva a ser accesible algún día para el ciudadano promedio? Gracias por ver esta entrega de Foco Preciso. Lo invitamos a suscribirse al canal para ver las próximas publicaciones.